Estoy ya en Salamanca. Iba a decir como podéis ver, pero esto podría ser cualquier ciudad. Lo que tiene aquí es un carril bici magnífico, ¿eh? Y yo, chicos, que no me he podido traer la bici porque la fisioterapeuta Roberta no me deja. Si no, me lo hubiera traído de mil amores. Y además andaría mucho mejor con este frío negro que me ha pillado, me ha sorprendido aquí en Salamanca. Bueno, que ha sido bajar del tren, me he tenido que poner el gorro, me he tenido que poner la golilla, en fin, un horror. ¡Qué frío, por Dios! Bueno, pues voy aquí camino del hotel y voy a grabar esta a la contra en el tren. Pero es que se me ha puesto una señora al lado, que no os lo vais a creer. Hora y media se tarda en llegar de Madrid aquí. Bueno, pues ha podido hablar, y no exagero, 1 hora 15 minutos, tranquilamente, hablar por teléfono, El resto, bueno, yo creo que ha estado callada en lo que se sentaba y en lo que se levantaba. En el resto era completamente imposible ponerse a grabar nada. Bueno, aquí la gente es muy civilizada, te deja cruzar aunque no haya semáforo. Yo lo que voy a buscar es un banquito, que aquí hay unos cuantos en este paseo. Este es un paseo peatonal que va por encima de las vías de tren. Lo que pasa por debajo nuestro es el tren que vaya hacia Fuentes de Oñoro y Portugal. Por ahí he circulado. Vamos, hay una estación ahí atrás que se llama la Alamedilla, que el regional que viene de Madrid sí para en ella, pero nada más. Luego ya el resto es hasta Portugal. Y he circulado porque he ido a Lisboa en tren, de cuando todavía ese tren funcionaba. Bueno, pues me voy a sentar aquí, no sé qué os parece. Yo creo que es un buen banco. Pues nada, ya estoy aquí sentadito, muy bien, muy a gusto, y me voy a quedar helado, así que voy a ver si aligero a la contra todo lo que pueda, porque si no me puedo quedar yo aquí. Además, estos salmantinos parece que no tienen frío, van ahí con unas chaquetitas, como se ve esta gente del norte de Castilla, como es, Bueno, a lo que íbamos. Os decía que que os iba a hablar de elecciones, y de eso mismo os quiero hablar, simplemente. Es decir, de por qué, bueno, es posible, no necesariamente tiene que suceder, pero por qué es posible que dentro de unos meses, quizá 2, haya elecciones. A ver, mi opinión personal, pero esto claro no deja de ser una opinión y vale lo que vale, pues vale tanto como la opinión de cualquiera de vosotros, es que no creo que vaya a haber elecciones, pero hay, bueno, suenan tambores electorales, y los primeros que están descontándolo son los propios socios del gobierno. Mañana se va a votar la senda de estabilidad presupuestaria, es decir, el famoso techo de gasto, supongo que habréis oído hablar de él, y esta votación se puede volver claramente en contra del gobierno. Ojo, no sería la primera ley que se vuelve en contra del gobierno, así que tampoco hay que pensar que esto es algo especial, para nada. El techo de gasto es unos números que han hecho para, bueno, pues como paso previo a los presupuestos del año que viene. Ojo, a ver si me entendéis, pueden gobernar con estos presupuestos. A estos ya les da completamente todo igual. Es un paso, de hecho, imprescindible para la elaboración y envío posterior a las cámaras en principio del proyecto de presupuestos del Estado, que en este caso sería pues del año 2026. Y esta votación podría fracasar, mañana lo veremos, pero podría fracasar. Si decae la propuesta, que es muy posible, y que decaerá porque no tiene apoyos suficientes el gobierno, pues ya quedará a la vista de todo el mundo, empezando por sus propios socios, que Sánchez no cuenta con un bloque parlamentario sobre el que sostenerse. A ver, esto tampoco contaba antes de esta votación, que no es una cosa exclusivamente de ahora. Sánchez está escaso de votos desde que empezó esta legislatura. Ha tenido que ir, lo poco que ha aprobado, ha tenido que ir cerrándolo siempre en última hora, pero esta vez ni siquiera lo ha intentado. Esto, eso sí, podría llevar a sus socios de investidura, a plantearse que quizá hasta aquí han llegado. Es decir, que hasta aquí han llegado no ellos encantados, que hasta aquí ha llegado el gobierno, que podrían, quizá, visto que tiene tantos problemas, podría plantearse ir hacia la campaña electoral, es decir, ir hacia unas elecciones que no serían ya este año, directamente no da tiempo conforme a la ley, pero que podrían ser el año que viene. Una campaña electoral, obviamente, pues a la desesperada, porque Pedro Sánchez no puede ir a una campaña electoral de otra manera que no sea esa. Los números son los que son, y estos números Pedro Sánchez los conoce a la perfección. Hay 171 diputados en la oposición, entre el PP, Vox y UPN,
con los tres partidos de oposición. Los dos grandes obviamente son PP y Vox, y en cuanto se les suman a esos 171 los 7 de Junts per Catalunya, adiós, esa mayoría del Somos Más de Pedro Sánchez después de las elecciones se evapora en el acto. Si a esto le añadimos que es probable que, bueno, probable no, esto es seguro, que se abstenga Podemos, porque lo va a decir, lo dijo ayer, que no van a votar esto, y después es probable que Ábalos no vote. Si puede votar, es probable que se abstenga y es probable que no vote porque está declarando en el Tribunal Supremo y porque a la hora de la votación podría estar ingresando en prisión, así que no lo sé, desde no perder la condición de diputado, pero obviamente no podría asistir al Pleno. Él no va a perder la condición de diputado hasta que un juez no lo decida. Así que lo que tendríamos, si sumásemos todo eso, tendríamos pues 183, si no me salen mal los números, y si me salen mal, corregídmelos, pero 183 contra el bloque del PSOE y socios, el bloque oficialista. Pero no haría falta tanto, solo con Junts basta. PP, Vox y Junts ya suman 178 escaños. La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados son 176, perdón, así que con que tuviesen 177 bastaría y sobraría. Claro, esto ya elimina de cuajo la posibilidad de que el gobierno pueda aprobar presupuesto alguno. Es que ni en sueños, vamos. De hecho, no puede aprobar nada. No solo el presupuesto, ninguna ley, y las leyes requieren mayoría absoluta, que es lo que el gobierno es que ni se acerca. Ya fue muy aventurado gobernar, meterse en esta aventurilla de gobernar con unas... con 120 escaños, que a veces se nos olvida que es lo que tiene este tipo, 120 escaños. Ya se dijo en su momento que no era una cosa, que no iba a ser fácil, por no decir, bueno, que iba a ser un auténtico calvario parlamentario. Aunque según están las cosas para Pedro Sánchez, el hecho de que tenga un calvario parlamentario es lo que menos le importa, su calvario va por otro lado. Pero bueno, que si esos 7 de Junts decidiesen abstenerse, pongamos por caso, no quieren entrar. Ellos han dicho que votarán que no, pero que deciden que no quieren entrar a muerte contra el tío Antonio, contra Pedro Sánchez, tampoco podrían hacerlo, porque los oficialistas serían menos que el Partido Popular y Vox. En fin, que la realidad es la que es. A favor del techo de gasto solo ha podido asegurar 165 votos, que es pues 11 por debajo de la mayoría absoluta. Son el PSOE, Sumar, luego está Esquerra Republicana, que esos van a donde le diga a Pedro Sánchez, el PNV, Bildu y el BNG. Ya, eso es todo con lo que pueden contar. A los que podría sumarse, eso sí, otro voto, que en este caso sería el de Coalición Canaria. Pero vamos, José Luis Ábalos no podría ser que no votase. Es que la cosa se ha puesto muy caliente en los 2 últimos días. No sé si habéis visto los tweets que ha publicado amenazando al gobierno, no directamente. Le ha dedicado uno, lo venía mirando en el tren ahora, le ha dedicado uno a Yolanda Díaz y otro más en el que confirmaba lo que publicó El Español el otro día de aquella reunión en 2018 entre Otegi y Pedro Sánchez, a la que le llevó Koldo. Fue hasta el aeropuerto de Bilbao y de ahí se metieron ya en lo profundo del País Vasco y en un caserío se reunieron para cerrar la moción de censura. Bien, el gobierno ha dicho que es mentira, Koldo dice que es verdad y ahora Ábalos ha dicho que, por lo que él sabe, por fuentes presenciales, es cierto. Es decir, no es que esto cambie gran cosa, pero bueno, sí cambia en el aspecto de que les está dando una señal. Acaba de lanzar una bengala. Bueno, he puesto yo en Twitter un poco así en broma que ha puesto una de esas balizas que van a ser obligatorias a partir del 1 de enero, creo, que se llama Nube 16, una cosa así, que tienen que colocarse en el techo del coche en sustitución de los famosos triángulos y que están trayendo, por cierto, mucha polémica. Bueno, esas son unas balizas que es una luz LED que emite y que por lo visto lleva una circuitería que con un GPS que permite, bueno, pues a la policía o a la Guardia Civil saber dónde te encuentras, ¿no? Transmite las coordenadas GPS del coche que está averiado en una autopista o siniestrado. Bueno, pues más o menos vendría a ser algo parecido a eso. Se ha sacado la mano por la ventanilla y ha puesto la baliza. Ha dicho, ojo, cuidado que estoy aquí.
¿Veis? No parece muy amenazante, porque por lo visto esas balizas se ven poco, pero no parece muy amenazante, pero aquí estoy, esta es mi posición. Vosotros veréis si queréis seguir o no seguir, o me vais a dejar tirado. Claro, en la vistilla esta del Tribunal Supremo que tienen mañana, no, en principio no tiene mucho sentido, más allá de meterle entre rejas. Lo mismo me equivoco, pero, en fin, ¿para qué le han citado? Todos los abogados que escriben en medios de comunicación ya lo han comentado, ¿no? No tiene mucho sentido. Ni siquiera es una vista, es una vistilla, una cosita rápida, seguramente para comunicarle algo importante, y ese algo importante puede ser que le meten en la cárcel mañana mismo a Elia Coldo. Y esto tiene un elemento, vamos, que hay que tener en cuenta. Lo del fiscal general del Estado que os contaba el otro día, esto está teniendo o ha tenido más influencia de la que pensaba dentro del propio Partido Socialista. Los que estén con problemas legales, léase José Luis Ábalos, léase Koldo García Izaguirre, una de las cosas que han visto, que vieron con la sentencia del Supremo, es que Sánchez no controla al Tribunal Supremo. Todo el que tuviese un juicio ante el Supremo, ojo, que no le está controlando, a la vista está, porque con este tipo, con Alvarone, se emplearon y se siguen empleando a fondo. Así que si no ha podido hacer nada por su fiscal general, en un tema que le pillaba muy cerca, por mí tampoco va a hacer nada. De hecho, en esto, otra de las cosas que sabemos de Ábalos es que no ha solicitado, al menos hasta donde yo me he enterado, no ha solicitado autorización al Congreso para realizar voto a distancia, es decir, voto telemático, ¿no? Él de cualquier manera nunca lo ha hecho, es decir, cuando no ha estado, otras veces que ha tenido que salir o ha faltado, no ha estado. De cualquier modo, una citación judicial, según tengo entendido, no contempla, el reglamento del Congreso no contempla la citación judicial como justificación para votar a distancia, así que tampoco podría hacerlo, vamos, que pueden ir prescindiendo de ese voto. Y como digo, en otras ocasiones, aunque pudiera, Ábalos tampoco lo reclamó, está el tipo bastante abandonado. En cualquier caso, más allá de la posición de Junts, que es una posición muy decisiva, la votación esta del techo de gasto prueba que el gobierno ya no puede contar ni de lejos con el apoyo, cosa que hace un par de años todavía le llevaba algo de tiempo, algunas negociaciones y cosas así, pero todavía podía contar con eso. Hoy ya se puede ir olvidando, directamente no lo tiene de ninguna manera. Sus socios van poco a poco, digamos, desenganchándose del bloque del gobierno, del bloque de Sánchez. Eso es lo que podemos ver, lo hemos visto con con Junts. Podemos no le presta ya demasiada atención. En Podemos, Pablo Iglesias y compañía se están preparando para que la izquierda salga del poder, que es donde ellos podrán dar el do de pecho. La actitud de Podemos yo creo que es clave en este aspecto. Tiene 4 escaños, que tampoco es que sean una barbaridad, pero en otras circunstancias no supondrían nada, pero claro, habida cuenta de los equilibrios que hay, la aritmética esta parlamentaria, pues estamos hablando de una cantidad considerable, es decir, puede hacer que una ley caiga o se apruebe, ¿no? Luego también se ha apuntado esto una diputada de Compromís, una mujer que se llama Águeda Micó, que está en el grupo mixto hoy, porque no le parece bien, cree que para Valencia debía haber un techo de déficit superior y tal. Pero bueno, que con Águeda Micó de Compromís, los 4 de Podemos, esos 5 ya se puede olvidar de ellos. Así que los dejan completamente en la estacada. Pero vamos, es que lo definitivo en esto, y creo que es la clave, es que el gobierno tampoco ha intentado negociar nada con ellos. Es lo más llamativo, que es una de las cosas que leyendo esta mañana me he enterado. No ha intentado negociar nada, como en otras ocasiones, que buscaba hasta el último momento sacar la ley adelante. Los de Podemos, de hecho, se quejaban ayer con amargura que, bueno, que este techo de gasto, que realmente son 212.000 millones de euros y un déficit máximo para las comunidades autónomas del 0,1%, pues que no es nada especial, vamos, no es una cosa escandalosa y tal, que ni siquiera lo negociaron con ellos, que se lo trasladaron una vez, habían como si fueran un plato de lentejas, ¿no? Esto es lo que hay. Y si lo queréis bien, y si no lo queréis también bien. Que
ellos viesen si les interesaba votar o no votar a favor del gobierno. En otras ocasiones, esto creo que lo decía Ione Belarra, que sí habían negociado con ellos, habían buscado a ver qué os podemos dar a cambio y tal y cual. Y en esta ocasión ni siquiera eso. Con los demás han hecho lo mismo y lo normal es que estas cosas se negocien antes. Lo cual es perfectamente lógico, teniendo en cuenta que los presupuestos, nada menos que los presupuestos, eso es lo que está en juego en estos momentos. A ver, cuando solo se tienen los votos, cuando se tienen los votos justitos, pues te tienes que dejar la vida negociando. De hecho, como os decía, eso fue un suicidio. En otras circunstancias que no las actuales, seguramente, o con otro tipo distinto a Pedro Sánchez, pues jamás hubiese hecho una cosa de estas. Esto, en definitiva, lleva a muchos a pensar que quizá nos encontremos en la antesala de una campaña electoral, de una convocatoria, de una disolución de cámaras. Es decir, que el gobierno no tiene ningún interés en sacar adelante esta historia, no le preocupa lo más mínimo, no lo ha sacado porque tiene que hacer algo, pero nada más. Que no, eso de la senda de estabilidad, de los presupuestos, ni nada de nada, lo da ya todo por perdido y simplemente trata de hacer el último intento de aprobar los presupuestos. Quizá ya hasta con perspectiva electoral, de yo lo intentamos hasta el último momento, pero la falsa izquierda, el falso progresismo nos traicionó. Mirad, Podemos no permitió que hubiese un gobierno de progreso y ahora va a venir toda la derechona, ¿no? Es decir, que saben perfectamente que no lo van a conseguir, pero siguen tirando para adelante. Por si acaso, oye, que todavía puedo cantar la rana, pero lo principal ya en clave de hacerlo para bueno, pues de cara a la galería para la campaña electoral. Sí, claro, pueden victimizarse a gusto y señalar a los que no les apoyaron, fue esa señorita, fue tal. Y por culpa suya va a venir la derecha y entonces sí que vamos a temblar todos, en fin. Pueden utilizar, y de hecho utilizarán esto, si es así, lo utilizarán como reclamo electoral en las elecciones. Vamos, la clásica de Pedro Sánchez de o nosotros o el caos, que es una cosa muy, muy sanchista. En fin, y la idea es no os podéis fiar de Podemos, ni de nada, ninguno de los que nos dejó en la estacada, porque, bueno, no son izquierdistas de verdad como nosotros y por culpa suya va a venir la derecha. Los partidos más cercanos, como tipo Esquerra Republicana o Bildu, claro, tienen la mosca detrás de la oreja, con razón. Un harakiri de estas características e innecesario, pues solo tiene una explicación para ellos, que es el adelanto electoral. Nada más. No saben cuándo, pero más o menos tienen claro que esto será en breve. Porque lo cierto es que si quisiesen, podrían seguir prorrogando los presupuestos hasta 2027 si les diese la gana. Los presupuestos, ojo, de 2023, de la anterior legislatura. Total, ¿qué más da? Un año más o 2 años más. Y a estas alturas lo nuestro ya es de perdidos al río. ¿Qué queréis que os diga? Vamos, no veo yo nada, sinceramente, que a Pedro Sánchez le afecte especialmente. Bueno, pues ¿qué más da? Se ha saltado ya de por sí la ley manteniendo unos presupuestos que son claramente, bueno, que están claramente vencidos. Están incumpliendo ya lo que estipula la Constitución al respecto, que dice que el gobierno se tiene que dotar de presupuestos cada año, nada más, y si no puede dotarse de presupuestos necesita conformar una mayoría, que puede ser con diputados propios o propios y ajenos, para sacar los presupuestos. Y si no tiene esa mayoría, pues que convoque elecciones. Así que, en fin, según la ley, esto lo tiene que también someter a votación, el techo de gasto y todas estas cosas, tanto en el Congreso como en el Senado. El Senado ya sabe que lo tiene en contra, pero bueno, el Congreso podría tenerlo a favor. En el caso de que no se apruebe, como sucederá, ¿vale?, puede presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes. Esa es una posibilidad. Es decir, que diga, bueno, esta vez no ha salido, ya veremos justo antes de Navidad. Si en esta segunda ocasión se repitiera el rechazo, pues el gobierno podría presentar un proyecto de presupuesto, pero claro, acomodando el techo de gasto y el de déficit al presupuesto anterior, ¿no? No lo sé, ya no lo termino de ver, sinceramente. Pero bueno, si adelantase, vamos al lío. Si adelantase, ¿cuándo sería? Estamos
en noviembre. No hace falta que os lo diga, pues estoy aquí muerto de frío, tengo frío hasta la chaqueta ya. Pero estos parecen no enterarse, ¿eh? Van aquí y hay gente mayorcísima paseando como si no hiciese frío. Bueno, si adelantase, ¿cuándo sería? Porque esto no es que decida disolver y nos vamos a elecciones pasado mañana, no, 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 no. A ver, ya no puede hacerlo coincidir con las extremeñas, esto es algo que ya se habló en el pasado, hace un par de meses que se decía igual, se va a un domingo electoral de Extremadura con el resto de España. No pueden porque se van dentro de un mes, menos de un mes, el día 21 de diciembre, justo antes de Navidad. La ley de régimen electoral, la LOREC, lo que establece es que una vez disueltas las cámaras, pues tienen que pasar, creo que son 54 días naturales, no hábiles, y han de celebrarse un domingo. Eso es lo único que dice. Es decir, que si hay 54 días y cae en el, qué sé yo, en el día 20, pero el 20 es viernes, entonces tendrán que celebrarse al siguiente domingo, el domingo más cercano, que sería el después, que sería el día 22. Para que nos hagamos una idea, más o menos, entre pitos y flautas, unos 2 meses, entre la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones. Ya sabéis que de campaña electoral hay 15 días, así que el previo sería ese mes y medio. Pero bueno, las próximas elecciones va a haber 2 meses de campaña intensiva. Es decir, que si disolviese este viernes, que será 27 de noviembre, no se celebrarían elecciones pues hasta finales de enero. A ver, que haga el cálculo así rápido, pues no lo sé en qué caerá, lo calculemos aproximadamente la semana del 20 de enero, más o aproximadamente, ¿eh? Es decir, a principios ya del año próximo. Puede también evitar, unas elecciones en invierno siempre son un poco una perrería porque el día es muy corto, pero es mejor celebrar elecciones en primavera o en otoño, pero pleno enero, el pleno mes de enero, no sé, es corto, en muchas partes de España además de corto es frío. Pues se evitan las elecciones en meses invernales. Pero bueno, en 2026 hay elecciones en Castilla y León, es decir, aquí. Hay elecciones en febrero, no sé qué día, pero 20 y tantos de febrero creo que es. Y en Andalucía en junio. Así que podría hacerlas coincidir con cualquiera de las dos. Con Andalucía daría tiempo a que montasen una campaña. Daría tiempo a... Bueno, tendría 6 meses por delante. O podría seguir como está, que esa es la otra opción. Ya está, sin más ni más. Sin poder pasar nada por el Congreso, él ya ha dicho que lo que diga el Congreso de los Diputados, por un oído le entra y por el otro le sale, porque él lo único que va a ir, pues a lo que ha hecho hoy, ¿no? A que le falten un poco el respeto, le digan lo que no quiere oír y ya está, pero él sigue en el gobierno. Sigue amarrado a la Moncloa y, bueno, y a las instituciones. Hay motivos para pensar, motivos de peso, quiero decir, para pensar que no va a convocar elecciones, es decir, que se decante finalmente por, como ya él mismo ha advertido, y a Pedro Sánchez en muchas ocasiones miente por deporte, pero en algunas ocasiones es bueno creerle, sobre todo con las cosas malas, ¿no? Es decir, tenemos varias razones, algunas de mucho peso. Por un lado están las encuestas, vimos aquí, bueno, aquí no estaba al lado de San Francisco el Grande haciendo que era la contra. Las encuestas todas, bueno, todas menos el masaje ese que le da el CIS, todas están dando un resultado muy bueno a la oposición. Bueno, un resultado tan bueno que les da mayoría absoluta. Además, mayorías absolutas en algunos casos disparatadas, muy por encima de los 180 escaños, a la suma de PP y Vox. Podríamos pensar, bueno, no se van a poner de acuerdo. No sé yo, no sé yo. Si el PP y Vox no se ponen de acuerdo para sacar a Sánchez de la Moncloa y tienen la posibilidad de hacerlo, no como la última vez, hombre, pues habría que empezar a ver quién está en el PP y quién está en Vox, ¿no? Porque creo que lo urgente es lo urgente. Pero bueno, que tendría que enfrentarse a una derrota segura. Y no una derrota como la de julio de 2023 que le ha permitido seguir gobernando, sino una derrota que le sacaría del poder. Y esa es la segunda razón principal. Es decir, que tendría que salir del gobierno, seguro. Y esto enlaza con otra tercera razón, y es la cantidad de enredos legales que tiene. Algunos muy serios, ya sabéis. No solo es Ábalos y Koldo, es que es su mujer, es que es su hermano. Desde el poder estas cosas, vamos, temas que, como veis, le afectan de forma muy directa. Caray, la persona que duerme a tu lado por la noche, tu propio hermano, ¿no?
que están metidos la mujer está imputada por 5 delitos, no 1 ni 2, 5. Claro, estas cosas desde el poder se llevan pues infinitamente mejor, ¿para qué negarlo? Es así. Bueno, tienes la abogacía del Estado, ya hemos visto con el caso del fiscal general, tienes la fiscalía, ahora con una nueva fiscal, todavía no ha tomado posesión del cargo, que se llama Teresa Peramato, muy cercana a García Ortiz, tienes Radio y Televisión Española a tu entero servicio, tienes la cadena SER, tienes, en fin, tienes el boletín oficial del Estado y con eso yo creo que ya está todo dicho, no hace falta mucho más. Y lo más importante de todo, desde el poder se lleva la iniciativa. Eres el que manda. Cuando estás en la oposición no llevas la iniciativa, vas a remolque, que se lo cuenten a Núñez Feijóo si se va a remolque. Fuera del poder es además muy posible que dentro de su propio partido le pasen todas las cuentas pendientes. Las facturas se las pasan a cobro. Así que es por ello que yo me inclino a pensar que, bueno, que no va a convocar, que no disolverá pues hasta el último momento. Pero si las últimas elecciones fueron el 23 de julio de 2027, pues que disuelva en el mes de mayo, justo 54 días antes. Vamos, ni uno antes de eso. Que aproveche hasta el final. Igual me equivoco, Igual me equivoco. De hecho, espero equivocarme. Estas veces que uno dice, bueno, me temo esto, pero me gustaría estar equivocado. Así que nada, Dios, ese es el Macarra de Salamanca, que va con el motor todo revolucionado. Bueno, chicos, me he quedado pajarito, nunca mejor dicho. Y esto está lleno de cotorras de pájaros, quiero decir. El hotel este de aquí, que no es el mío, por cierto, el mío no sé dónde está, pero creo que anda por aquí. Ahora lo miraré. Tiene el tejado este hotel, el Ibis se llama. El Ibis este lo tiene lleno y estos árboles de aquí de cotorras. Creo que son cotorras argentinas. Madrid está lleno, pero veo que Salamanca también, y que no les afecta el frío lo más mínimo. Se las ve ahí vivarachas, deben de venir de la Patagonia o de los Andes, porque, caray, no queda un solo pájaro salvo estas. El resto se han ido todos para África. Bueno, queridos, hasta aquí ha llegado el A la Contra de hoy, porque corro el riesgo de congelarme. Y sí, ya sé que ahora viene el invierno y que voy a tener unos a la contras de morirme de frío, pero acabo de venir del buen tiempo, bueno, que queda relativamente cerca. Pues nada, desde aquí de Salamanca me despido, me voy a ir corriendo porque en una hora tengo... A ver si me da tiempo a subir esto. En una horita... Ahí está, el Macarra. En una hora tengo que estar firmando libros aquí cerquita, en la Gran Vía, en la librería Santos Ochoa, que es la 4ª vez que vengo a firmar libros aquí y yo encantado. Y espero que haya una 5ª, una 6ª y una 7ª. Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega A la Contra salmantino. Y nada, nos vemos en el próximo A la Contra.